Imagina vivir sin las cadenas que te atan a lo material, libre de apegos que nublan tu paz interior. En este video vamos a descubrir el poder transformador del desapego espiritual, una filosofía que te enseña a soltar lo que no te pertenece y abrazar la libertad de ser. El desapego espiritual es un concepto profundo que nos invita a soltar las ataduras emocionales, mentales y materiales para alcanzar un estado superior de paz interior y libertad espiritual. A diferencia de la búsqueda constante de satisfacción en lo externo, el desapego nos llama a cultivar una relación más auténtica y profunda con nosotros mismos y con lo trascendental. Este es un principio que ha sido considerado una virtud sabia en varias tradiciones espirituales y religiosas, particularmente en las orientales como el hinduismo, el jainismo, el taoísmo y el budismo. Pensadores a lo largo de la historia, desde filósofos occidentales como Heidegger y Meister Eckhart, hasta figuras espirituales como el Buda y los autores de textos sagrados como la Bhagavad Gita, han coincidido en que la verdadera esencia de la vida espiritual o el camino hacia lo real se basa en el desapego o el deshacimiento. En la enseñanza del Dharma de la India, se nos dice que el apego a los frutos de nuestras acciones es una de las causas fundamentales del sufrimiento. Esto se debe a que el mundo en sí es impermanente. Las cosas a las que nos aferramos cambian y desaparecen. Este apego es también lo que nos mantiene atrapados en la rueda del samsara, el ciclo de reencarnaciones. Pero el desapego no es solo una renuncia a lo material, sino que también implica liberar el apego a nuestra propia identidad personal. Este apego al yo y al mundo físico es lo que nos impide experimentar la realidad en su totalidad y descubrir nuestra verdadera naturaleza, en comunión con el universo y lo divino. Es posible que, al escuchar esto, te sientas un poco intimidado. Muchas personas tienden a asociar el desapego espiritual con ser insensible, frío o emocionalmente distante, pero este no es el caso. El desapego no se trata de rechazar la vida o nuestras emociones, sino de aprender a vivir plenamente sin quedar atrapados en la trampa de depender de resultados externos para sentirnos satisfechos o completos. Es la capacidad de estar presente y vivir cada momento sin ser arrastrado emocionalmente por lo que ocurra a nuestro alrededor. Y no te preocupes, no necesitas vender todas tus posesiones o convertirte en monje para practicar el desapego. Este concepto no es una renuncia radical a la vida cotidiana. Más bien, se trata de entender el valor de aprender a soltar. Es especialmente prominente en el budismo, donde el desapego se refiere principalmente a dejar de lado los pensamientos y emociones que nos causan sufrimiento. El desapego no nos priva de vivir plenamente, sino que nos permite hacerlo con mayor libertad, con menos ataduras y con un mayor sentido de paz y propósito. Cuando buscamos la felicidad, creyendo que alguien o algo fuera de nosotros puede proporcionárnoslas, inevitablemente caemos en el sufrimiento. Esta búsqueda constante de la felicidad en el exterior es una de las formas más profundas de apego que existe en la sociedad actual. Nos condicionan desde jóvenes a creer que la felicidad se encuentra en objetos materiales, en los logros, títulos y personas, y esto genera una desconexión con lo que realmente importa, nuestro interior. Al principio, puede parecer un reto enorme de redirigir esa atención hacia adentro. Requiere práctica y paciencia, pero con el tiempo comenzamos a encontrar un centro de paz dentro de nosotros mismos, ese espacio sereno y constante que es nuestra alma. Para acceder a este espacio interior, es esencial reservar tiempo para estar tranquilos y en silencio solo con nosotros mismos. Cuando empezamos a soltar el apego a nuestros pensamientos, la liberación que sentimos es inmensa. Nos invade una paz interior y una sensación de bienestar que rara vez experimentamos mientras estamos atrapados en la búsqueda externa. Pero, ¿cómo logramos dejar ir esos pensamientos y emociones que nos consumen? La clave está en aprender a observarlos y desenredarnos de ellos. Y para ello, prácticas como la conciencia plena y la meditación son fundamentales. Al entrenarnos para no reaccionar ni apegarnos a nuestros pensamientos, sentimientos o creencias, comenzamos a permitir que la vida se despliegue de forma natural.
En este estado de desapego, empezamos a fluir con la vida, en lugar de luchar contra ella, y vivir se vuelve un proceso mucho más sencillo y ligero. El verdadero desapego no es ignorar nuestras emociones o situaciones, sino más bien permitir que todo sea tal como es, sin intentar controlarlo o cambiarlo. Permitir que nuestros pensamientos y emociones fluyan, que las cosas no resulten como habíamos planeado, es esencial para liberarnos del sufrimiento. Al aceptar que nada es permanente, que todo en esta vida tiene un fin eventual, comenzamos a vivir de una manera más plena y auténtica. Al comprender que todo pasará, aprendemos a disfrutar del presente sin el temor constante de perder lo que tenemos. Gran parte de nuestro sufrimiento proviene de nuestra necesidad de controlar, planificar y prever el futuro. Y lo hacemos porque sentimos miedo. Cuanto más resistimos la incertidumbre, más ansiosos, tensos y paranoicos nos volvemos. Pero, cuando aprendemos a aceptar la incertidumbre como parte natural de la vida, nos liberamos del miedo. En lugar de estar aterrorizados por lo desconocido, nos volvemos curiosos y abiertos a las posibilidades que nos ofrece la vida. Adoptar una perspectiva más relajada, incluso juguetona, nos permite disfrutar de las sorpresas y regalos inesperados que la vida nos brinda, en lugar de vivir obsesionados con el control. El apego a objetos, ideas, actividades o personas crea vínculos tan fuertes que, en muchos casos, terminamos siendo adictos a ellos. Esta adicción puede ser emocional, mental o incluso física, y cuando ocurre, nuestra vida gira en torno a mantener ese vínculo. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para no perder aquello a lo que estamos aferrados, alimentando continuamente ese apego. Este ciclo de apego y dependencia nos impide experimentar la libertad y la paz que proviene del verdadero desapego, del dejar ir lo que no necesitamos para ser completos. No hay nada de malo en tejer y nutrir vínculos con personas, ideas, actividades e incluso con objetos. Es parte de lo que nos hace humanos y nos permite sentirnos conectados. Pero, cuando esos vínculos se convierten en adicciones, es cuando comienza a limitar y dominar nuestra vida. Cualquier forma de adicción, ya sea emocional o material, acaba generando efectos colaterales que nos dañan de diversas maneras. Uno de los primeros síntomas que experimentamos es la ansiedad, que siempre va de la mano del estrés. Luego aparece el miedo, que inevitablemente lleva a la ira, y en algunos casos a la violencia. La frustración y la decepción también son consecuencias comunes del apego excesivo, y si estos sentimientos persisten, pueden desembocar en la depresión. El ciclo del sufrimiento, si no se detiene a tiempo, a menudo culmina en enfermedad física o mental, una manifestación del impacto que el apego y el sufrimiento tienen en nuestra salud. Desde niños aprendemos a apegarnos a las amistades. A veces, estos lazos son tan fuertes que el miedo a separarnos de esos amigos condiciona nuestras decisiones de vida, desde la elección de nuestros estudios hasta el lugar donde decidimos vivir en el futuro. A lo largo de la vida, también nos apegamos a amores platónicos. Pasamos horas pensando en esa persona especial, soñando con cómo podríamos conquistarla y cómo sería nuestra vida juntos. Pero cuando ese amor no es correspondido, el apego nos deja con sentimientos de tristeza, frustración y decepción, emociones que nos arrastran hacia el sufrimiento. También nos aferramos a trabajos que nos brindan estabilidad económica. Aunque no nos llenen emocionalmente, nos decidimos que es suficiente con sobrevivir, pero en ese proceso dejamos escapar la posibilidad de perseguir nuestros sueños, de seguir nuestras pasiones y de experimentar una vida plena. Este apego al trabajo nos roba la felicidad, mientras nos convencemos de que no hay otra opción. El mismo patrón se repite con las relaciones de pareja. A veces, a pesar de reconocer una relación tóxica, el miedo a la soledad o la creencia de que nos encontraremos a alguien mejor nos mantiene atados a esa persona. Nos aferramos a la seguridad de la relación, aunque el costo sea nuestra propia felicidad y bienestar. Los apegos no solo se limitan a personas o situaciones, también los desarrollamos con ideas y puntos de vista. Nos identificamos tanto con nuestras creencias que, cuando alguien las desafía, reaccionamos con enojo. No somos capaces de soltar nuestra perspectiva, porque tememos que sin ella perderíamos una parte de nosotros mismos. Y del mismo modo, nos apegamos a nuestros planes. Creamos expectativas tan rígidas
sobre cómo deberían ser las cosas que, cuando la vida nos lleva por otro camino, respondemos con frustración y maldecimos al mundo. Nos volvemos incapaces de adaptarnos, porque nuestro apego nos impide aceptar lo que es. Nuestras relaciones con la tecnología también es un claro ejemplo de apego moderno. Nos apegamos a nuestros smartphones y ordenadores, de tal forma que construimos nuestra vida alrededor de ellos. Nos volvemos dependientes, como si fueran una extensión de nosotros mismos, y cuando no los tenemos a mano, entramos en un estado de ansiedad que se asemeja al síndrome de abstinencia de un drogadicto. Olvidamos cómo disfrutar de un paseo al aire libre, cómo tener una conversación genuina con alguien cara a cara. Incluso llegamos a depender tanto de nuestra familia que sacrificamos oportunidades laborales, sueños y relaciones por miedo a decepcionarlos. A veces tomamos decisiones importantes, como elegir una pareja o un trabajo, basándonos más en lo que les hará felices a ellos que en lo que realmente queremos para nosotros mismos. Es en estos patrones de apego donde se esconde la raíz de muchos de nuestros problemas. Soltar no significa renunciar a las cosas o a las personas que amamos, sino aprender a relacionarnos con ellas de una forma más saludable, sin que su pérdida nos destruya o su posición nos controle. Uno de los primeros pasos en el camino del desapego espiritual es reconocer que los bienes materiales y el estatus social no son fuentes duraderas de felicidad. Estas cosas, aunque a veces nos proporcionan momentos de satisfacción, son temporales y efímeras. La clave es disfrutar de lo que el mundo nos ofrece sin apegarnos a ello, sin que nuestra felicidad dependa de su permanencia. Cuando entendemos que ninguna posesión externa puede proporcionarnos una felicidad duradera, comenzamos a liberarnos del ciclo de insatisfacción que genera el apego. El desapego emocional es igualmente esencial. Aprender a liberar las expectativas y las dependencias que tenemos sobre las relaciones o situaciones no significa dejar de amar o de cuidar a los demás. Lo que significa es dejar de depender de esas personas o situaciones para sentirnos completos o seguros. Al practicar el desapego emocional, podemos continuar conectándonos con los demás, pero sin la carga de esperar que ellos nos proporcionen algo que solo podemos encontrar en nuestro interior. También incluye aprender a soltar emociones negativas como el resentimiento, el miedo y los celos. Estas emociones, cuando se aferran a nosotros, nos impiden experimentar la verdadera paz interior.